Samuel, capítulo 12, versículo 1 al 15. Si lo tienen, voy a leer. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres de una ciudad, el uno rico, el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él, y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas, de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, y el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Hasta el versículo 15 he leído. Por la gracia de Dios, hace 35, el día 27 de octubre, pude recibir la salvación. Después que yo recibí la salvación, empezó una vida nueva para mí. Yo, al momento de recibir la salvación, no valoré ni supe cuán grande salvación estuve recibiendo. Y solo el Evangelio, para mi caso, llegó de una forma muy natural, sin algún esfuerzo. Y yo me recuerdo que Dios preparó mi corazón, y un mes exactamente antes de haber oído el Evangelio para recibir la salvación, un amigo de mi escuela, o sea, de mi aula, se fijó en mí como su blanco para evangelizar. Creo que era una tarde, la hora de comer la comida,
en Corea, a partir de cuarto grado de primaria, diariamente las clases son 6, 7 clases. Entonces, después de cuarta clase, da un espacio del tiempo, cerca de 45, 50 minutos, hora de comida, luego sigue 2 o 3 clases más. Desde el cuarto grado de primaria. Entonces, yo en aquel tiempo era estudiante de secundaria del último año, entonces diariamente tomaba 7 horas de estudio, sin contar con el estudio del instituto, sino solo de escolar. Entonces, en la hora de comida, él se acercó a mí, y aunque éramos compañeros del aula, pero nunca personalmente que habíamos hablado. Me hizo una pregunta: ¿tú te congregas a alguna iglesia? ¿Cuál es tu religión? Sí, yo en mi vida alguna vez he congregado a unas cuantas iglesias evangélicas más anterior, iglesia católica cuando era niño, por la influencia de mi madre, o sea, influencia de mi abuela por parte de mi madre, me iba a un templo budista, pero simple como de un paseo. Ayer empezó a predicarme muy pronto algunas palabras de él, me provocó bastante molestias. Cuando él me hizo unas preguntas básicas: ¿cómo tú te crees? ¿Eres pecador? Yo dije, soy pecador. Aunque en aquel tiempo yo era aún un adolescente, pero siempre yo recomiendo, es muy buen hábito la lectura. La lectura es muy buen hábito para que se desarrolle intelectualmente. Ya que me gustaba la lectura, desde tiempo de primaria pude leer diferentes libros. Incluso mi padre, tal vez por su nivel académico era muy alto, él cada mes me traía comprado una revista infantil, pero se trata de no solo de algún dibujitos, o sea, caricaturas, sino muchas informaciones. El libro era bastante grueso, una revista muy gruesa, pero cada mes mi padre me traía, al salirse de la serie de cada mes. Entonces se me pegó la costumbre de la lectura. Después, cualquier tipo de libro ya leía como mi pasatiempo. Entonces, después de ser estudiante de secundaria, leí diferentes novelas muy buenas, literatura de famosos, brillantes, ¿no?, escritores de literatura. Al leer a sus libros, ayudó mucho para que mi persona interiormente creciera y tuviera experiencia indirecta sobre diferentes estilos de vidas. Entonces pude conseguir muchas informaciones, por más que yo no había vivido en la vida de ellos, pero por sus experiencias podía consentirme con aquellos autores. De verdad, yo sí que hubiera vivido en la vida de él, yo también sentiría la misma respuesta. Esa es la cualidad de la lectura. O sea, lectura, tener práctica de lectura es muy buena costumbre. Entonces, a través de aquella práctica, yo claramente en mi corazón pude reconocer: soy pecador. Aunque aparentemente no cometí tantos graves errores, tal vez para mi familia, mis parientes, también los vecinos de mi barrio, yo era un joven muy ejemplar, pero muy adentro de mi corazón yo sentí fuertes deseos y pude sentir la existencia de diferentes pensamientos negativos, malos. Aparentemente un joven callado,
tranquilo, pero adentro del corazón toda clase de deseo, odio, hasta la gana de querer matar a alguna persona. Por eso, cuando me hizo esa pregunta, no me costó nada del trabajo, fácilmente pude contestar, sí soy pecador. Entonces en mi corazón me surgió otra pregunta, ¿y tú no? ¿Quién no peca? ¿Quién es libre de esta tendencia de naturaleza humana, de malos pensamientos que se producen en nuestro corazón? La conversación toda estaba muy natural, muy fluida, hasta que él me hizo esa pregunta. ¿Tú eres pecador? Sí, yo soy pecador. Aunque aparentemente no cometí graves errores, ni siquiera violé algún número de constitución, pero sí, yo me siento pecador. Luego, cuando él me dijo, él no es pecador, es limpio, Cristo lo limpió, eres justificado, limpio y justo. Eso es lo que causó gran molestia en mi corazón. ¿Qué dijiste? ¿Tú no tienes pecado? O sea, no me entró tanto su palabra que dijo que sus pecados son perdonados. Lo que a mí me molestó es su última palabra, no tiene pecado. Si él me dijo que no es que por no haber cometido algún pecado, sino Cristo le limpió, él cree, por fe en Cristo eres limpio y justificado, justo delante de Dios. Esa palabra yo no podía entender muy bien, lo que a mí me molestó. Es la última palabra, no tiene pecado. Entonces, ¿cómo? Entonces, para esta tontería tú querías hablar conmigo para señalarme que soy pecador, tú no eres pecador. Entonces, desde ahí ya me molesté en gran manera. Yo acepté, aunque no estuve seguro, pero si existiera un lugar donde los pecadores deben irse después de la muerte, el infierno, si realmente existiera el infierno, entre el cielo y el infierno, el lugar que a mí me corresponde sería el infierno. ¿Qué dijiste? ¿Tú no tienes pecado? ¿Tú no pecas? ¿Tú no tienes malos pensamientos? Ahí fue un choque. Entonces él trataba de explicarme, pero ya no me entraba más su palabra porque estuve furioso. Ah, tú te crees superior que yo, eres un hipócrita. Desde aquel día ya evitaba, o sea, trataba de evadirme, de encontrarme, porque ni quise verlos. Pero él ya me tachó como un blanco. Cada momento me buscaba y provocaba más ira en mi corazón. Yo empecé a sacar ya mi versión, porque desde muy de niño tenía práctica de lectura, siempre he crecido leyendo muchos libros, en mi cabeza montones de informaciones. Entonces empecé a sacar tantas informaciones que ni yo creía. La teoría de evolución sobre el dinosaurio, entonces, sobre los seres extraterrestres, montones de cosas, solo para ganarme, según yo era un debate. Pero después de casi un mes, yo no supe que era la mano de Dios. Estuve en mi casa, ya que mi amigo tanto me molesta. Cada día nos encontramos en la escuela. Hasta en mi casa, cuando estaba solo, estuve acordándome de él. Ay, fastidioso de verdad. Ay, bien cargoso. ¿Cómo se cree? Mientras tanto que así estuve pensando en él, de repente me surgió un pensamiento contrario. Si yo fuera mi amigo Choi, su nombre es Youngju, apellido Choi. Si tú fueras Youngju,
a uno de tu amigo de tu edad, o sea, yo, tan creído, durante un mes podría tener tanta tolerancia? Porque durante un mes, el que levantaba más voz, el que fue más grosero fui yo. Entonces, yo si fuera Youngju, aunque cuál sea el tema que él quiere compartir, uno de mis amigos que se comportaría como yo me comporté con él, yo no lo tolerarías. Entonces, Youngju, ¿por qué a mí me tolera? Nunca así he pensado. Seguramente él tiene algo que yo no sé. Él tiene algo que para él le fue muy bueno. Por eso le da ganas de compartir con sus amigos. Pero lo que él sabe es, yo no sé. Algunos temas que yo saqué sobre la teoría de evolución extraterrestre, él también sabe un poco de todos. Pero el tema que él está tomando, yo no sé. Él sí sabe. A pesar de mi manera de ser tan grosera, con falto, o sea, de educación y respeto, me tolera. ¿Por qué? Seguramente para él le fue tan bueno, tan excelente, por eso quiere compartir conmigo. ¿Qué pasa? De esta manera, anteriormente nunca yo pude reflexionarme. Era una tarde muy extraña. Después de pasar mucho tiempo, yo pude reconocer, era el Espíritu Santo. El Señor me estaba hablando en mi corazón. Era la voz del Señor. Yo pensé la voz de mi conciencia, pero no era la voz de mi conciencia. Alguien me estaba dirigiendo así. Entonces, una reflexión general sobre mi conducta. Creo que yo fui muy altanero con él. Hasta para criticar, burlarse de alguna persona, se necesita algunos requisitos. Por lo menos, si tú no prestas tu oído para oír a tu amigo, para escuchar su opinión, su creencia, no se puede criticar, no se puede burlar de él. Pero cuando su nivel cultural, su nivel cultural, nivel de educación es muy pobre, ni siquiera escucha, solo se burla y critica. Tal clase de gente son montones en estos días en redes sociales. Sin saber se mete y luego deja comentario donde todo el mundo escribe educadamente grosería e insulto. Es un autoinsulto, autogrosería. Él no se da cuenta, todo el mundo sabe, solo él no se da cuenta. El mismo que le está subestimando está bajando su nivel de personas. Todo el mundo al verlo, qué clase de gente, se demuestra lo que hay en su corazón, su pobre nivel. ¿Y qué pasó? Así yo pude reflexionarme. Entonces yo fui un falto. Y luego pude avergonzarme. Entonces en mi corazón había una voz. ¿Tú te crees tanto? ¿Tú te crees tan superior e inteligente? No, yo no soy tan inteligente. Hay muchos jóvenes que son más inteligentes que yo. ¿Tú sientes feliz? ¿Yo? No. Es contrario, yo me siento infeliz. Entonces, ¿qué te parece? ¿Qué te parece tu amigo Youngju? Parece que está feliz. Hasta luce. Cuando él habla, luce de verdades. Entonces, tu amigo Youngju tiene algo que tú no sabes. ¿Por qué no presta tu oído? Luego, algo si no te gusta. Y puede criticar. Pero ni siquiera tú has escuchado. Ahí me di cuenta. Yo fui un mal educado, una persona con falta de respeto y educación. Creo que me peleé con mi amigo.
De esa manera de reflexionarme, de 16 años de mi edad, un joven adolescente, no era normal, por eso digo, era la voz del Señor Jesucristo. En aquel momento yo no lo identifiqué, pensé en mi conciencia. Entonces en mí me surgió solo un pensamiento: mañana, en la primera hora, al encontrarme con Youngju, voy a ofrecerle una disculpa. Al día siguiente fui. En mi aula, al verlo, me acerqué. Youngju, ¿sabes? Yo primero quisiera ofrecerte mi disculpa. Fui un falto de educación. Entonces, lo que tú quieres, el tema que tú tomas, quieres compartir conmigo, en realidad, yo no lo sé. Yo lo desconozco. Invítame a tu iglesia. Hoy quiero irme a tu iglesia, quiero escuchar. Ese día fue el día 27 de octubre del año 85, muy de mañana, un sábado. Me fui con él, ya que me fui bien dispuesto para oír. No me fui con ganas de discutir y debatir, sino me fui con un corazón vacío, en la postura de un alumno queriendo aprender. Luego puede criticar, luego puede burlarse cuando no me gusta. Me fui. Al terminar el servicio de culto de jóvenes, el mismo pastor se acercó a mí, estrechó mi mano, me dio bienvenida. Joven, ¿tú eres amigo de Youngju? Sí, soy su colega. Seguramente te fue difícil para llegar hasta aquí, ¿no? Sí, me fue muy difícil. Ya que difícilmente llegaste, ¿me puedes regalar unos 30 minutos más? Yo dije en mi corazón, un mes yo me discutí con mi amigo, y como un 30 minutos más, ¿no podría hacerlo? Sí. Aquí te presento, y me presentó un hermano universitario. Es un hermano universitario que te puede explicar bien todo lo que yo quiero explicarte. Y con él, que te sientas, luego hablas. Era un hermano Par, de apellido Par. Durante 2 horas, casi media, el 30 minutos creció. Entonces, 2 horas y media me explicó. La postura es muy importante, ya que yo estuve en la posición de un aprendiz, porque el mundo que ellos manejan es un mundo que yo desconozco. Entonces, me tengo que poner en el lugar de un aprendiz, prestar mi oído. Luego podemos intercambiar la idea, pero ni siquiera si escucha cómo puede criticar. Eso sería una señal de ignorancia. Entonces, ¿qué pasó? Mientras que le oía, la palabra de Dios empezó a caer a mi corazón. El primer encuentro, encontré una de principal respuesta de mi pregunta, que nadie me podía hacer. Yo en mi corazón decía, me parece que sí existe Dios. Antes de ser cristiano, ¿cómo? Al ver al cielo. Los jóvenes de hoy no tienen buena condición para pasar muchas horas viendo el firmamento de las estrellas. En mi tiempo sí, porque no había el celular, ni el internet, tampoco y videojuego, ni siquiera que el video, solo de televisión. Pero en aquel tiempos, diferentes canales de televisiones tenía muy pocas programaciones. Solo los fines de semana presentaba alguna película. Entonces no tenía que ver, que entretenernos. La única manera de entretenernos, los jóvenes de aquellos días, dialogar era todos.
junto a andar en bicicletas. Entonces viajar, un paseo, luego hablar con los amigos, era la única manera de entretenerse. Era buen tiempo. Por eso tenía muchas oportunidades en las noches del verano, siempre afuera de la casa. Si adelante de tu casa hay un poco de espacio, ahí colocaba un tipo de banca, cama vieja, que ya no tiene colchón, solamente la base, usaba donde para sentarnos. Y sentarnos, luego hablaba entre amigos, ya somos bien amigos a veces, acostado, ¿no? Mirando al cielo, hablaba entre nosotros. Muchas horas viendo el firmamento de las estrellas. Y a veces ahí nos quedaba dormido también. Al ver el firmamento de las estrellas, muchas horas, uno siente una sensación extraordinaria. Realmente es muy, muy grande. El universo es muy grande. Sin querer me viene un pensamiento. No puede ser que esta maravilla, esta grandeza, es el resultado de pura casualidad. No puede ser. Eso sería una verdadera creencia ignorante. Esa maravilla no puede ser que por sí misma un día desde nada, explotándose, aparecerse. No puede ser. Es la peor religión que haya existido en la historia humana. Entonces, y también cuando hace mucho calor, en aquellos tiempos no había aire acondicionador, sino había solo ventilador. Además, cada casa, en mi casa había un solo ventilador, además viejito. No nos refrescaba. Entonces, cuando la temperatura sube, hace mucho calor hasta que ya no podemos ya soportar, hay mucho calor, luego viene la lluvia. Hasta la fecha de hoy me gusta la lluvia. Porque cuando llueve la lluvia refresca el aire, limpia toda la suciedad de la calle, del techo, de todas las casas. Entonces yo sentía en mi corazón. Y también el día que no se puede, o sea, no puedo dejar de expresar, el día que nieve. El día que cae nieve, entonces, excelente día. Los mexicanos difícilmente pueden experimentar eso. En la oscuridad de la madrugada comienza a caer la nieve. El mundo al abrir, primero sentimos frío. ¿Y por qué me siento más fríos? Al acercarme a la ventana se ve desde el cielo, pero así parece migaja de pan del cielo. Entonces cae suave. Luego todo el mundo se cubre de color blanco. En un día nevado no existe casa pobre, casa rica. Todas las casas se ven hermosas. No existe el techo de lámina, techo del teja, no existe. Todas las casas se ven bonitas. Da una fuerte impresión de salirme de mi habitación lo más antes posible y correr antes de que otra persona deje sus pisadas sobre el patio blanco, dejar mis pisadas. ¿Y qué pasó? De esta forma, y pude sentir en mi corazón, tiene que ser que exista un Dios. No puede ser que no haya nadie, porque nosotros no somos resultado de la casualidad. Para mí es la peor religión que haya existido en la historia humana, es el ateísmo. A propósito negar la existencia de Dios. Yo los considero gente que a propósito niega la existencia de Dios.
no por ser científico. O sea, tiene una tendencia a negar a Dios. Busca cualquier pretexto para alimentarse, justificarse, para negar a Dios. Los considero así. Pero cuando un poco cambia la manera de pensar, para creer en Dios, montones de pruebas, evidencia que no creer en Dios. Entonces en mi corazón yo dije, no por la Biblia, sino por la naturaleza, por la hechura de Dios. Al ver la hechura de Dios, se manifiesta lo que es de Dios. Y se conoce. Pues tiene que ser, Él tiene que ser, es un bueno. Porque todos los que son dañinos y peligrosos para nosotros son producto de industrias, fábricas. Lo que Dios hizo, nada es malo. Entonces, Él tiene que ser, es bueno. Pero hasta ahí, cuando al pensar, en mi corazón me surgía otra pregunta que me dejaba en un dilema. Si Él fuera bueno, ¿qué pasa con nuestro mundo? Es un desastre. Desastres. En esos días, en los países de Sudamérica están sucediendo muchas situaciones críticas. Bien claramente podemos ver, detrás del telón hay un grupo poderoso. La gente son manipuladas nada más. Entonces, yo ni siquiera soy político, pero puedo sentir, detrás de ellos hay un grupo poderoso que quiere correr los gobiernos socialistas. Chile, Bolivia, Ecuador. Ahora un hermano de Argentina sigue escribiendo, el pastor, en este mes de diciembre, posiblemente aquí se va a levantar un golpe de Estado. Toda la gente argentina está hablando. Nada es casualidad. Entonces, al pensar en nuestro mundo, si Él existe, Él los ha creado, el mundo nuestro. ¿Por qué el mundo nuestro es un desastre? Yo llamo a este mundo, es un desastre. Son desastres. Y luego me surgió otra pregunta, los ricos siempre son ricos. Los pobres, casi siempre pobres de generación en generación. Algunos que se aprovechan toda la ventaja, siguen aprovechándose. Algunos que no pueden aprovechar aquella ventaja, siempre son víctimas. Difícil salirse de esta cadena. Por eso en mi corazón había esa pregunta, ¿y por qué es así? Al ver la naturaleza, siento que el que la hizo tiene que ser bueno. Pero al ver a nuestra vida, nuestro mundo, es un desastre. ¿Ustedes creen que en el mundo existe algún país, como se dice, un país de utopía, donde es un paraíso? ¿Existe? ¿Usted todavía cree en sueño americano? Yo conozco muy bien vida de los latinos en Estados Unidos. Yo al ver a los peregrinos, yo digo, ¿para qué tú te vas hasta allá? ¿Sabe qué clase de vida te está esperando? Si tú supieras, sería mejor quedarte en tu país y ser más fuerte, buscar un trabajo. Yo sé los migrantes cómo viven, muchos de ellos. Ya que son indocumentados, en su propio país tienen su familia, ya estaba casado y casada, tienen hijos, no puede regresar. Por no poder regresarse, se siente muy solo, se une con otra persona, con quien de misma condición. Por eso la unión no dura mucho tiempo. Porque cada quien tiene su familia en su propio país del origen. Siempre se acuerda, se une con otra persona de misma condición, no puede durar mucho tiempo.
Como si nada se une, como si nada se separa. Así pasando un poco del tiempo, se complica la vida porque nacen hijos de aquellas uniones libres. ¿Aún ustedes creen que existe un país donde realmente, un país del sueño? Aquí muchos jóvenes que se fueron a mi país, Corea del Sur, para cumplir el servicio voluntariado, desean regresar. Yo sé. ¿Por qué razón? El país Corea, no por ser mi propio país, por ser nacionalista no digo, sino fríamente digo, uno de mejor país del mundo, donde cómodamente puede vivir. 24 horas de seguridad, por donde quiera que te vaya. Solito, libremente puede caminar. Fácil para jóvenes ganar dinero. Un trabajo de ganancia mínima inicia de $1,000, aunque no tiene nada de condición. ¿Qué pasa? ¿Dónde es un país del sueño? Conozco muchos países. Yo soy un viajero frecuente internacionalmente. En este mes, el mes pasado, en un mes, como 8 países estoy viajando, he viajado. ¿Dónde está? ¿Europa? ¿En Europa habría un país del sueño? Nada más que en nuestro cerebro existe. No hay. El mundo nuestro es así. Al momento que estaba escuchando, el hermano que me exponía la Biblia explicó sobre el pecado. Por el pecado, desde cuando nacimientos, nosotros estamos separados de Dios. El mundo nuestro es un mundo pródigo perdido. Encontré una de principal puerta, respuesta de mi pregunta principal, porque nadie me puede explicar eso. Anteriormente había en mi corazón esa pregunta: si Dios existe, ¿qué pasa con esta maldita vida y malditas vidas? Yo dije, ¿qué pasa con esta maldita vida? Quería llamar maldita vida. Cuando dice la vida es hermosa, alguna persona, para mí es una loca, una persona que le merece irse a un manicomio. Así yo pensé. Una maldita vida. En aquel tiempo, alguien si me hubiera dirigido al camino de un terrorista o comunista, me hubiera vuelto en un comunista. Lleno de furia en mi corazón, enojo, coraje, ira, ganas de explotarme, matarme a mí mismo y matar a otros. Cuando él me explicó, pude entender. Entonces, el mundo nuestro es un mundo perdido, donde nuestro Dios no nos puede amparar a causa del pecado. Y tuve un gran logro. Nadie me pudo explicar de esta manera. ¿La Biblia hablaba de esto? Luego avanzaba el tema, me hizo una pregunta: ¿tú no quieres ser libre del pecado? ¿Tú no quieres ser salvo de este mal destino? ¿Unirte con Dios? ¿Cómo que no? Yo dije, ¿cómo que no? ¡Claro que sí! Si existiría una salida, claro que sí, yo quiero recibir lo que tú me dices, la salvación, quiero recibirlo. ¿En serio? ¿Tú te reconoces eres pecador? Sí, yo soy pecador. Si existiría el infierno, yo me voy al infierno. Y quiero ser salvo. Yo quiero recibir esa salvación. ¿En serio? Sí. Entonces el hermano
me invitó, vamos a orar una vez. Él oró al Señor, aún me recuerdo su oración de hace 35 años. Él decía que Dios le ayudara, para que Él me pudiera explicar bien, también a mí me ayudará para que yo pudiese entender comprender lo que Él me iba a exponer, para recibir la salvación. Y finalizó su oración, me comparte el Evangelio. Después de 2 horas y media, un joven pecador, salí de ese lugar sin pecado, con la certeza, todas mis culpas, todos mis pecados fueron perdonados por el Señor Jesucristo. Así yo recibí la salvación. Desde aquel día empecé a congregarme. La iglesia para mí fue el único lugar que existe donde me hacía sentir feliz, a gusto. Muchas veces al regresarme de mi escuela a iglesia, porque todos los días me iba a iglesia, a veces no había nadie en el salón de iglesia. En Corea las iglesias, en comparación como de aquí, no se mantiene cerrada, 24 horas la puerta abierta. Por ejemplo, mi madre vive en una casa sola, claro, tiene puerta principal de su departamento y abajo en el patio también hay una puerta principal, nunca echa la llave. Yo cada cierto tiempo me voy, mamá, por lo menos en las noches debe asegurar la puerta, es el portón principal. ¿De dónde tú viniste?, me pregunta. Muchos años viviste en Latinoamérica, aquí no hace falta, nadie viene, pero por lo menos el portón principal, asegúralo en las noches, no pasa nada, hijo. Viviste muchos años fuera del país, me dice. Yo soy ya un extraño, un raro. Entonces en Corea, en mi tiempo, las iglesias nunca se mantienen cerradas, 24 horas abiertas. Hasta una gente extraña puede pasar a sentarse en la banca, puede dormir, ningún problema. ¿Y qué pasó? Al entrar al salón del culto, nadie me espera, pero sentía paz. Entonces, aquel silencio, hasta aquel olor del edificio, yo sentía una paz, inmensa paz en mi corazón. Oraba y después leía la Biblia hasta que llegara mis amigos, o sea, hermanos de la iglesia. Muy pronto la iglesia me nombró como maestro de escuela dominical. Desde cuando era estudiante de preparatoria, aprendí cómo enseñar a los niños. Yo los recomiendo, si quieren ser buenos predicadores, sean maestros de niños. Los que saben predicar a niños, a cualquiera puede predicar. Porque para poder predicar a los niños, el entrenamiento ¿cómo era? Para predicar a los adultos, si tú tienes que preparar 1 hora, pero para poder predicar a niños, el triple, el cuádruple debe preparar. Por ejemplo, yo si quisiera compartir 2 de Samuel capítulo 12, versículo 1 al 15, para los niños, debo leer por lo menos 10 veces el texto, hasta que con la Biblia cerrada, que pueda recordar casi todos los versículos. Porque a los niños con la Biblia abierta no se puede predicar. Tampoco podemos buscar muchos versículos. Entonces, el que predica, el que expone, en su memoria debe tener el texto completo, la historia completa, el manejo total de la historia.
Y luego mezclar algunos ejemplos, cuentos que a los niños les guste, pero se encaje exactamente con el tema. Entonces, ese entrenamiento a mí me ayudó mucho. Estoy dirigiendo muchos congresos de líderes cristianos, los pastores. Muchas veces me preguntan, ¿qué nivel de exposición tiene ustedes? No sabe que durante 35 años, ¿a cuántas personas yo he predicado? ¿A cuántos niños he predicado? Esa es la práctica de toda mi vida. Leer, memorizar y después poder narrar el texto completo supuestamente, tener dominio de las historias. Entonces, por lo menos 10 veces debe leer el tema que quiere compartir. Y nosotros, ¿cómo nos entrenábamos entre los maestros? Hoy, por ejemplo, Mateo capítulo 2. Juntos leemos rotativamente. Y luego, cada persona en silencio lee 10 veces. Entonces, el director pregunta, ¿han leído 10 veces? Sí, cierren la Biblia. Todos cerramos la Biblia. Fulano, cuenta la historia. Cuando se equivoca, castigados, junto a la pared, levanta 2 manos. Mengana, es tu turno, cuenta la historia. No puedes contar, tú también. Mirando a la pared, levante 2 manos. Autodisciplina, el ambiente de autodisciplina que nos hacía pasar vergüenza. Entonces, este entrenamiento nos ayudó mucho para que en corto tiempo que podamos concentrarnos al texto y percibir la historia. Luego, libremente predicar a niños. Y después, para predicar a niños, es muy importante gestos corporales. Como adulto así parado no se puede, cada rato debe actuar como un actor, a veces un comediante. Entonces nosotros, ¿cómo nos practicábamos? Imitar animales. Ahora, Pablo, sí, imita al mono. Ay, me da pena. Castigado junto a la pared. Mengana, una elefante. Ah, no quiero. Castigadas. Entonces. Y hacer mímica. Mímica es un tipo de himno de niños, ¿no? Con gestos corporales. Entonces, cuando uno quiere, primero lo que debemos entrenar, doblar 2 rodillas, así, manos a la cintura ya. Entonces, cada momento, así debemos hacer. Las rodillas no quiero doblar, me da vergüenza, castigados. Muy buen entrenamiento para negarme a mí mismo, para poder exponer la palabra de Dios, cual sea el pretexto, obstáculo, no importa, superarlo todos. Cada jueves nosotros hacíamos la reunión de maestros. Esta práctica para mí fue una parte de lluvia, de bendición de Dios, porque 10 veces repetirle un texto, mientras que cada maestro o maestra está exponiendo, prestar mi oído y escuchar a ellos. Luego yo también exponer. ¿Qué pasa? La palabra muy profundamente llegaba a mi corazón. Y muy hasta adentro de mi corazón llegaba. Es muy cierto. ¿Qué pasó? De esta forma Dios me dirigió en mi corazón el gozo de la salvación. El agradecimiento de la salvación iba creciendo en gran manera. Hasta que ya me sentía totalmente lleno y colmado. ¿Cuántas veces sentí la plenitud? Ustedes, en la vida de ustedes, ¿cuántas veces sintieron la plenitud? Plenamente estar gozoso y alegre. Yo muchas veces. Pleno. Un gozo.
que pleno de verdad, alegría. Gracias a Dios. Cuando en mi corazón la salvación era enorme, su redención era enorme, automáticamente a mí me surgió un agradecimiento con la iglesia, con el siervo. Entonces, antes de que yo recibiera la salvación, quiere decir que hubo alguna persona que dedicó en esta labor tan importante. Se dio su propia vida. Por eso esta noticia pudo llegar a mí. Entonces en mi corazón me levantaba muchos agradecimientos, el deseo de querer expresar mis agradecimientos. A mi pastor, a los hermanos de iglesia, también pude conocer, aparte de mi pastor, también hubo el pastor de mi pastor. ¿Quién es él? Cómo quisiera conocerlo. Un respeto automático. Gracias. Al oír sobre su vida, una vida totalmente entregada de Cristo. Cuántas veces ayuno, o sea, pasarle el hambre, dificultades. Tanto agradecimiento por haber conservado esas noticias. Que haber traído esta bendición a mi vida. Entonces en mi corazón creció en gran manera mi respeto, mi estima a aquel siervo de Dios más que a mis propios padres. Mis propios padres lo notaron, por eso se molestaron en gran manera. ¿Quién fue aquel maldito pastor que lavó tus cerebros? Pero no tiene ninguna culpa, mamá. Yo lo respeto, por eso digo, tú eres nuestros. Pero ¿qué pasa? ¿Quién lavó tu cerebro? Nadie. Mi papá decía, un día voy a buscar a tu pastor para retarlo, voy a pegarlo. Me dio miedo porque mi papá era un hombre fuerte, de verdad. De verdad, mi papá va a buscar a mi pastor. Creo que mi papá y mi pastor se pelean. Creo que mi papá fácilmente le gana, le va a pegar. Entonces, no, papá, entonces, él no tiene ninguna culpa. Entonces, maldito sea, porque aquel culpable lavó el cerebro de mi hijo, que te robó. Entonces, yo estoy aquí con ustedes, no, pero tu corazón no está con nosotros. Mi agradecimiento es enorme. Alguien me preguntaría, Pastor Pablo, para ti, ¿cuáles fueron bendiciones más grandes de Dios? Yo no hablaría de prosperidad. Solo hablar de prosperidad es un evangelio corrompido de este siglo. De la sanidad, la iglesia solo quiere hablar de sanidad, cambia el letrero de tu iglesia. En vez de iglesia buenas nuevas, hospital buenas nuevas, así debe ponerlos. Muchos pastores se aparentan como médicos. Y se aparentan como consultores, comerciales. Claro, como parte de bendición puede haber la prosperidad, sanidad, pero no son todas, ni tampoco son absolutas. Son secundarias nada más. El reino de Dios no consiste en comida, en bebida, en dinero. El reino de Dios consiste en justicia y paz en Cristo Jesús. Amén. Así dice el libro de Romanos. La iglesia moderna debe arrepentirse. Está dejando que los principios de la Biblia se está volviendo como en algunas asociaciones civiles del carácter religioso,
solo para lucrarse nada más. Entonces, alguien si me preguntaría, para ti, Pastor Pablo, ¿cuáles son bendiciones más grandes que Dios te ha dado? 3 bendiciones podría decirlos. La bendición de ser salvo. La segunda, la bendición de conocer un verdadero siervo de Dios, que vive como Cristo discipuló a sus apóstoles de la misma manera, conservado con la verdad de Cristo, lleva una calidad de vida ejemplar. La tercera, la iglesia sana. Son 3 bendiciones más grandes que marcaron un cambio radical para mi vida. También aquellos siervos que aún están vivos, pero muchos antes de yo, consagrados, entregaron sus vidas, sirven al Señor. Yo soy un resultado de muchos amores, yo soy un resultado de mucha gracia, de muchos favores. Por eso no puedo hacer vida de una persona normal, sino debo hacer una vida de una persona pública, porque yo me debo moralmente, espiritualmente. Por la gracia de Dios, estoy dando una gira para los líderes cristianos. Nunca cobro algún dinero, ni pienso en recibir dinero por haber impartido conferencia. Entonces yo no tendría la corona, que el premio que Cristo puede preparar por mí. Entonces, porque me siento deudor. Yo soy un deudor. Cada uno de ustedes son deudores. Solo no se dan cuenta nada más. Ustedes están endeudados de una deuda imposible pagar. Imposible pagar. La única manera de expresar nuestros agradecimientos, como hemos recibido, de la misma manera a nuestro prójimo, repartirlos. Amén. Amén. Esta bendición, esta gracia, esta maravilla, esta bondad. En esta mañana he leído 2 de Samuel capítulo 12. Una vez más nosotros podemos comprobar, es muy cierto, una palabra del libro del Eclesiastes, creo que capítulo 4, ay de solo. El ser humano, Dios nos ha diseñado, hay muchos seres animales que los ojos están sobresalidos de la superficie de su cara, que les facilita ver muchos ángulos hacia atrás. Pero al ver el diseño del cuerpo humano, los ojos en la parte frontal de la cara están hundidos. ¿Qué quiere decir? Estos ojos no nos permiten ver a nosotros mismos. Si nuestros ojos estarían sobresalidos de la superficie, podríamos ver hacia afuera, también en ciertos ángulos del grado podríamos ver a nuestros cuerpos. Pero la ubicación de los ojos, nuestros ojos de los humanos, para poder ver, tiene que girar toda la cabeza. Yo quiero ver a mi cuerpo, tengo que bajar mi cabeza. Los ojos están ubicados, pero hundidos de la superficie. ¿Qué quiere decir? No está diseñado para verme a mí mismo.
sino para ver a otra persona. Entonces ustedes cuando quieren verse a sí mismos, deben creer la óptica de otra persona. La mayoría de personas, ¿qué dicen de mí? Deben prestar sus oídos a ellos. Luego puedo verme a mí mismo. Cuando una persona es una persona nada más, puede ser por llevar algún rencor, malentendido, hablar mal de mí. Pero muchas personas, por lo menos 2, 3, 4 personas que están a mi alrededor, todos hablan uniformemente, esa persona soy yo. Así yo puedo verme a mí mismo. ¿Quién soy yo? Hace años atrás, estuve regañando a mi esposa, mi difunta esposa. Eres muy olvidadiza. Cada vez que nos toque viajar internacionalmente, recoge bien las cosas. Como una mujer desde mañana estuve regañándose. Nuestro vuelo, yo en aquel tiempo era misionero en Paraguay, escalaba por Buenos Aires, el destino final era Lima, Perú, porque yo era expositor. Pero en Buenos Aires, la hora de escala era muchas horas, por eso la iglesia de Buenos Aires no se aceptó para descansar en la iglesia. Desde muy de mañana en mi casa de Asunción estuve regañando a mi esposa. Recoja bien las cosas, no te olvides de las cosas. Cuando llegué a Lima, Perú, me di cuenta, algo no había en mi mano. Yo me he olvidado de llevar mi traje colgado en la iglesia de Buenos Aires. Me dio vergüenza, no pude decir a mi esposa. Entonces, siendo expositor de un seminario, ya se acercaba la hora. Ay, ¿qué hago? ¿Yo qué hago? Miraba, o sea, de lado miraba a mi esposa, ¿qué le digo? Entonces, me olvidó de traer mi traje, lo dejé colgado en la pared de la iglesia de Buenos Aires. Y finalmente tuve que confesar, es que algo tengo que confesarte. No sé. ¿Y qué? El ser creído perfecto, oh Señor. ¿Qué te pasa? Algo que debo confesarte, mi traje. ¿Dónde está tu traje? Lo dejé colgado en la habitación de la iglesia de Buenos Aires donde estuvimos. ¿Ya ves? Tú eres así, tú tienes toda la razón, está bien. Y tuve que dirigir una semana de seminario con traje de un hermano de iglesia del Perú. Nosotros no podemos ver a nosotros mismos. Para poder verme a mí mismo, tengo que prestar mi oído a mis seres queridos que me rodean, ¿qué dicen de mí? Luego puedo verme a mí mismo. ¿Quién soy yo? El rey David, siendo un hombre gigante, héroe en el mundo de fe, pero ¿qué pasó? Cayó en un serio error, mejor dicho, pecado. No fue adulterio, sino fue un abuso del poder. En el imperialismo, el rey cuando señala a una mujer que sea casada, aquella mujer si no hace caso al rey, no solo ella muere, sino toda su familia queda afectada. Entonces, en realidad, no fue un adulterio. Es una violación, abuso del poder. ¿Y qué pasó? Luego él se dio cuenta que ella quedó embarazada. En Corea, en el militar hay un dicho, un disparo del error se da exacto al blanco, dice. Aunque en la práctica del tiro quiere darse bien, no puede darlos. 20 disparos, algún soldado, ni siquiera una bala se da a su blanco. Pero un disparo del error se da exacto al blanco. Así sucedió a David. La mujer quedó embarazada. No puede ser.
No puede ser, ¿qué hago? Su esposa está en la guerra. Cuando su esposo se diga, ¿quién es su esposo? Es uno de fiel soldado, valiente de David, Urías. Ah, es mi amigo Urías. ¿Qué hago? ¿Cómo yo puedo justificarme? Él va a indagar, investigar, finalmente me va a descubrir para poder cubrir a su pecado. Asesinó a uno de su mejor amigo Urías por mano de los enemigos de la guerra, con la estrategia. David cayó en adulterio, en homicidios, burlarse de Dios. Pero ¿qué pasó? Cuando una persona cae en pecado, por sí mismo no puede salirse. Nosotros no tenemos esa función. Ayudarme a mí mismo, no tenemos esa función. Aunque tú eres capaz de poder ayudar a muchas personas, pero a tu vez cuando tú te caes, con todo lo que tú sabes, conoces, no te puedes sacar. Se necesita la ayuda de otros. En el hospital también hay una política. Aunque tú eres un cirujano especialista, mejor de mejores, pero cuando tu familia cercana, a él le toca operar, a ti no te permite dirigir esta operación. Porque al darse cuenta es mi padre, o mi esposa, mi esposo, o mi hijo, ya pierde el control. Él puede cometer un grave error en la cirugía. Entonces los amigos cirujanos le deben oponerlo. No te autorizamos. Bueno, no soy tan bueno como tú, pero sí yo soy especializado. Puedo hacer estos, no te permito hacer estos. Pero yo soy mejor que tú, lo siento, puedes ser sincero, yo soy mejor que tú. Sé que tú eres mejor que yo, pero ahora no te puedo permitir. ¿Por qué razón? Es tu propia familia. Perdiste el autocontrol. Porque el médico, ¿cómo debe considerar el cuerpo de un paciente? Como carne de carnicería para abrirlo, cortarlo, pero al pensar que es mi padre, mi madre, mi hermano, mi hijo, mi hija, no puede hacerlo. David, cuando cayó en este pecado, se oscureció. Por sí mismo no supo qué hacer. Entonces, este capítulo nos explica muy bien cómo Dios libera a una persona. Es la política de Dios. Capítulo 12, versículo 1. Jehová envió a Natán a David. Y viniendo a él, le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. No sé que David cuántos meses llevaba así oscurecido. Seguramente ya no pudo leer la Biblia, no pudo orar porque le da pena, se siente condenado y acusado. Él siente un rechazo de parte de Dios. Aunque nuestro Dios es misericordioso, pero nuestro Dios no es un Dios que se complace la maldad. El malo no puede habitar con él. Y David sintió el rechazo de Dios. No pudo leer, no pudo orar, no pudo alabar, ningún tipo de culto pudo darse. Entonces él totalmente oscurecido es un periodo más oscuro de toda la vida de David. ¿Dios cómo lo libera? A través de su siervo. Envió un siervo. Y Natán empezó a manejar la situación muy prudentemente. Hay un rico, hay un pobre. El rico es riquísimo y poderoso, tiene muchos ganados. Su vecino es pobre, tiene una corderita que la amaba como su propia hija. Aquella corderita bebía del vaso de él,
que se dormía en el seno de él, porque él lo consideraba como su propia hija. Un día a la casa de este rico llegó un caminante. El rico no quiso matar y sus ganados, a fuerza, usando la violencia, quitó la corderita de sus pobres vecinos y luego la mató, hizo un guiso. Y David dijo, se encendió su furor. Entonces, no puede ser en esta nación donde nuestro Dios Santo reina, tal clase de persona es digna de muerte. ¿Quién es él? Natán le pregunta, ¿quieres saber? Sí, quiero saber ahora mismo. ¿Quién es él? ¿Quieres saber? Sí, quiero saber. Bueno, te voy a aclarar. Esas personas eres tú, David. En ese momento casi le dio un infarto cardíaco. Su corazón se cayó del lugar del corazón hasta el lugar de hígados. Entonces se cayó. A ti, Dios te ha dado la casa de tu amo Saúl. Mujer este es. Tú originalmente eras un hombre del campo, pastor de unas cuantas ovejas. Un hombre no noble, un hombre ignorante. Pero Dios te honró, te exaltó, te dio la casa de tu amo Saúl y las mujeres de él. Si te hubiera faltado, te habría dado más. ¿Por qué tú violaste la mujer de Uría? Y tu amigo, además, la mataste a espada por mano de los hijos de Amón. En el corazón de David, sí, David estaba sufriendo. Ninguna persona con el pecado puede estar feliz. El pecado nos ofrece un momento de placer pecaminoso. Luego, largo tiempo de tortura, aflicción, condenación. Los que hacen lo malo así viven. La situación de su espíritu está atribulado. No hay paz. No conoce el camino del paz en su vida. David así estuvo. ¿Qué pasó? Vamos a ver el versículo 13. Ya David no tiene más otro escapatorio. Por una parte, él se siente bien, porque por fin su pecado fue descubierto. Muchas veces, algunos criminales, al momento de ser capturado, cuando un reportero pregunta su impresión, algunos dicen, ahora me siento mejor. ¿Por qué se siente mejor? Mientras que ocultaba el pecado, no había paz. Ahora en algún sentido me siento mejor. Voy a recibir el castigo que a mí me corresponde. Pero ahora por lo menos siento un poco mejor. Algunos dicen así. Aquí David que dice, versículo 13, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Muchas personas, por no leer la Biblia, creen en su propio pensamiento e interpretación, creen que David, por haber matado a Uría, violado a la mujer de Uría, ha hecho ayuno, vigilia, confesó su pecado, pidió el perdón día y noche, por eso Dios le perdonó. Así creen. Porque no leen las Biblias. David no pudo orar a Dios, ni pudo leer las Biblias.
con el pecado no te permite leer la Biblia, el pecado no te permite orar. En algún sentido estaba colapsado espiritualmente. Nada pudo hacer, solo se oscureció, se estaba muriendo en aquella oscuridad, aquella soledad. Satanás con fuerza estaba acusando a David. Pero ante esta forma de la ayuda de Dios, David pudo reconocer su pecado apenas. Por eso aquí dice, versículo 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Yo lo hice. Señor profeta, Natán, lo hice. Nunca después de haberlo hecho sentí bien. No pude acercarme a Dios. Para mí fue un infierno, el peor tiempo de toda mi vida. Muchas personas piensan, creen, interpretan según su manera. David haya vigilado, haya ayunado, haya clamado, haya pedido el perdón del pecado, nada más que tus pensamientos. Pero este versículo llama nuestra atención. Apenas David declara su pecado, reconoce. Pero podemos ver que dice: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Esta no es injusticia? Cuando el rey Saúl pecó, Dios de él quitó el Espíritu Santo. Quitó la gracia, que le cayó un espíritu inmundo. David pecó horriblemente. Y cuando David apenas reconoció, como lo hubiese estado esperando. Bueno, pero Jehová te ha perdonado, dice. Claro, por esta razón, en la casa de David, mucha tribulación, mucha disciplina y castigo de parte de Dios, pero no hay condenación, no lo echa de delante de la presencia de Dios. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué Dios hace la diferencia? Porque David no es un simple rey. Por otra parte, es un profeta. David conoce al Señor Cristo. Cuando leemos el libro de Salmos, en muchos salmos David llama a dos señores diferentes a la vez. Oh mi Dios, oh mi Señor. Cuando atentamente leemos, podemos sentir David diferencia dos señores que estaban delante de la presencia de David, a quienes David servía en toda vida. Entonces el capítulo que nos permite saber de una manera más clara, Salmo 110, donde David dijo: mi Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, tú serás mi sacerdote perpetuo conforme al orden del Melquisedec. Y David habló bien claro sobre dos señores de David. Mi Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra. Es una parte de profecía que se habla donde Jesucristo haya cumplido la misión después de haber llegado a la tierra, cuando se regresa al cielo, lo que Dios iba a decir a Jesucristo: siéntate a mi diestra, tú serás mi sacerdote perpetuo conforme al orden de Melquisedec. Pero David, ¿cuándo lo dijo? Antes de la venida de Cristo. David ya vio su muerte, su padecimiento, su resurrección, su ascensión. Lo había visto. Porque eres profeta.
Por eso cuando leemos diferentes salmos de David, cuando el Espíritu Santo con poder y fuerza tomaba a David, David narraba el guión del Cristo. Padre mío, ¿por qué tú me abandonas? Mis enemigos me rodearon, horadaron mis manos y mis pies. Estos son guión del Cristo. Y David, a través del Espíritu del Cristo que habitaba en él, previendo lo que iba a suceder, David claramente conoció al Cristo. Es la razón que Dios no le puede inculpar de su pecado, porque David conoce la ofrenda de la redención eterna del Señor Jesucristo. Vamos a ver el libro de Salmos 51. Salmo 51, hay la introducción, ¿no? Arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación al músico principal, Salmo de David, que dice, cuando después que se llegó a Besabe, vino a él Natán el profeta. Podemos entender que Salmo 51 es un cántico que David lo compuso después que Natán lo regañó, reprendió públicamente y se retiró. Versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ya eso no es una contradicción. Ya Dios le ha dicho, o sea, le ha transmitido por medio del profeta Natán, pero Jehová ha remitido tus pecados. Le ha dicho que su pecado está perdonado, pero David repite pedir el perdón. De tus piedad borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Yo no estoy de acuerdo de esa expresión de David, del versículo 4. ¿David realmente ha pecado solo contra Dios? No, contra la sociedad. Pero aquí David cómo manifiesta, cómo expresa su corazón, contra ti solo he pecado, dice. Si la familia de Besaba y luego Urías lo escucharan, ¿qué le dirían? Hipócritas. ¿Cómo tú puedes decir que solo tú has pecado contra Dios, contra nosotros? Pero David lo dice porque tiene una razón. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. Ya, por más que David cometió un grave pecado, parece imperdonable, pero solo en la palabra del Señor, cuando el Señor le dijera, justificado eres, yo seré justo, dice. Entonces los hombres al escuchar ese cántico de David, ¿qué le diría? ¡Qué sinvergüenza! Pero David, a mí no me importa que la gente como me acuse, me condene. Solo a mí me importa tú. Yo lo confieso delante de ti porque solamente en tu palabra, cuando tú me dijeras, yo seré justo, dice. Y tenido por puro en tu juicio, he aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Ya que versículo 5 David hace una confesión, pero no es una confesión, o sea, momentánea, del local, de alguna parte de su vida que haya cometido algún error, sino es algo radical. Muy aparte del homicidio y adulterio,
una confesión desde su raíz. No dice que fue un error, sino la consecuencia de esa naturaleza maligna. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Eso nos hace entender, en el caso que esta persona, David, puede llevar una vida santa, no sería por el esfuerzo de él, no sería por el afán de él, sino por la guía del Espíritu Santo. No existe una persona de condición diferente que peque menos que nosotros, más santo que nosotros. Tal clase de persona no existe. Nuestra condición natural es el versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Ese versículo a mí me marca la manera de educar correctamente a los jóvenes. Primeramente, considerando a los jóvenes inocente y bueno, enseñar algunas introducciones a hacer y no hacer, falla. La manera correcta, establecerlo, ponerlo en el lugar de los malos, por la naturaleza, nuestra belleza. Entonces, enseñar que es normal que se manifieste malos pensamientos. Pero no te deje arrastrar por aquellos pensamientos naturales, porque nuestra naturaleza es malas, sino recibir la guía del Espíritu Santo. Esa es la razón que el sistema de educación moderno, ¿por qué falla? Porque colocaron los jóvenes en lugar de los inocentes. Luego les da una instrucción, una lista de cosas que deben hacer, no deben hacer. Falla. No tienen capacidad para hacer las cosas que se deben hacer, no tienen capacidad para no hacer las cosas que no se deben hacer. Porque nuestra condición, desde cuando nacimientos, somos malos. Entonces la educación correcta debe ser de manera contraria, colocarlo en el lugar de viles, malos, inútiles. Por lo tanto, cuando te surge un pensamiento malo, un pensamiento vergonzoso, entender que es algo normal, porque es tu naturaleza. Pero aunque los pensamientos pueden producirse, no te dejes ser arrastrado por aquellos pensamientos, porque las consecuencias van a ser horribles. Razonando bien, recibir la guía de Dios. Entonces la vida puede tener una vida santa, una vida limpia. Es muy diferente que aguantar. Una vida de calidad más alta que se puede lograr por conocer a mi origen, por negarme a mis pensamientos naturales que son negativos. A través de un buen razonamiento, recibir la guía de Dios. Por esa razón, el sistema de educación moderno falló. Porque la gente que no conoce la palabra de Dios estableció aquella estrategia, considerando los niños inocentes. La Biblia no dice que son inocentes, desde cuando nacimiento han vendido al pecado. Versículo 5, he aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. ¿Qué quiere decir? Dios, lo que yo hice, yo no te podré decir, fue mis errores, no son errores. Si no fuera por tu guía, si no fuera por tu gracia, esta persona soy yo. Yo necesito tu guía. Yo necesito tu gracia. Yo necesito tu palabra. Versículo 7, 6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. En lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame, seré más blanco que la nieve. Ya ustedes, después de haber leído 2 de Samuel capítulo 12,
Salmo 59 es una parte de continuación, parece ilógico. Porque Dios ha dicho a David claramente, por medio del profeta Natán, Jehová ha remitido tus pecados. Ya Dios le ha dicho que su pecado está perdonado. Pero ¿por qué David está pidiendo el perdón? La razón es el versículo 8. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Entonces tu rostros de mis pecados, y borra todas mis maldades. Versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Perdió la integridad del corazón que Dios le había brindado por la compañía del Espíritu Santo, porque se enalteció. La recreación de la integridad del corazón, versículo 11, no me eche de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. David es salvo. David, cuando pecó, perdió la salvación, perdió el gozo de la salvación, perdió la rectitud del corazón, perdió la integridad del corazón. ¿Por qué está pidiendo el perdón? ¿Acaso Dios no le dijo que ya le perdonó? Porque él sabe y cree que Dios le perdonó. Pero ¿por qué así ora delante del Señor? Porque físicamente, en el sentido humano, el Cristo aún no vino, no murió. Aunque David firmemente cree en él, como está escrito, iba a venir, iba a morir, iba a resucitar, iba a ascender al cielo, pero según el punto de vista humana, aún Cristo no vino. Él ya lo creyó, pero delante del Señor está manifestado. Señor, como tú me dijiste, me has perdonado, pero conforme a tu profecía, ven, luego realiza tu profecía. Como dijiste, líbrame, límpiame. No es que él no haya creído en él, sí firmemente cree en él, pero ya que él aún no ha venido, no ha muerto, no ha resucitado. ¿Me hago entender? El propósito es el gozo de la salvación. ¿Ustedes están en Cristo Jesús? Si cometen algunos pecados, si realmente están en Cristo Jesús, no perderán la salvación. Porque si pierdes la salvación, nunca la recibiste, sino la lograste. Si tienes una salvación lograda, desde el principio no era la salvación de la Biblia. Si recibiste la salvación, fuera de tu condición, por tu condición no la perderá. Pero si pierde el gozo de la salvación, la rectitud del corazón, la integridad del corazón. ¿Qué sucede? Aunque el Señor está conmigo, mi corazón se oscurece y siento un rechazo de parte de Dios. Porque aunque como sea nuestro Dios, no es un Dios que se complace la maldad, odia el pecado. Su perdón, su misericordia no nos ha dado para que sea una justificación humana, sino sea una eterna esperanza. En ella gozarnos, en ella fortalecernos para obedecer a su voluntad, servir a su evangelio, no para hacer lo que te dé la gana. Y además,
Si tú realmente estás en Cristo Jesús, el Espíritu Santo no se duerme. El Espíritu Santo ministra, no te deja vivir de ese estilo de vidas. Dios habló bien claramente a David: Jehová ha remitido tu pecado, pero por tu pecado jamás se apartará de tu casa la espada. Quedó la disciplina. David, cuando su hijo Absalón se rebeló contra el estado de David, le dio el golpe de estado. ¿Por qué fue tan inútil? Porque no pensó en pelear duro y matar a Absalón. Cuando su otro hijo Adonías dio otra vez golpe contra el estado de David, tampoco él se puso tan valiente para pelear con su hijo. Sabía que son parte de la disciplina de Dios. David sabía. ¿Por qué? Cuando David así violó a Uría, estos hijos son futuros golpistas, eran adolescentes, lo vieron, lo oyeron, lo aprendieron de sus propios padres. Cuando Absalón se rebeló, Absalón tomó 10 doncellas de David en el pleno sol. David no le pudo culpar, solo no pudo estar odiándolo, sino golpeando a su pecho de dolor. ¿Quién fue el maestro de esta locura? ¿Quién fue el maestro que a Absalón enseñó esta locura? Fue él. Tomó la mujer del vecino, su propio hijo. Lo que David hizo, el triple, el cuádruple, le demuestras. Lo que tú me enseñaste, yo te regreso. Es parte de la disciplina. Si ustedes realmente están en Cristo Jesús, tengan cuidado. Tal vez tus pecados te son perdonados por su redención, pero por todo lo que tú haces, los que van a ser golpeados directamente son tus seres queridos más cercanos, porque tú lo enseñaste. Si yo desobedezco a mis pastores, si yo desobedezco a la autoridad que Dios ha levantado delante de mí, ¿cómo puede enseñar a mis hijos la obediencia? Si yo no los respeto, ¿cómo puede enseñar a mis hijos a respetarme? Con mi cuerpo, si no presento un ejemplo, ¿qué enseñanza podría dar a ellos? Muchos de ustedes toman en poco al Señor, toman en poco las autoridades en el Señor Jesucristo, pero quieren que sus hijos los respeten. Es una educación muerta. Jamás se aplica en la vida de ellos, ni siquiera en la vida de ustedes. Solo serán habladores nada más. Nunca hacedores. Por eso David se humilló en gran manera. Alguno diría: entonces libremente podemos pecar. Quiero pegar a su boca de verdades. Quiero darle una bofetada de verdades. Al escuchar tu manera de hablar, me doy cuenta que nunca has tenido encuentro personal con Cristo. Si tú realmente has tenido encuentro personal con Cristo, ni de broma podría hablar de esas maneras. La gran salvación es una licencia para el libertinaje. ¿Acaso el Cristo está muerto? ¿El Espíritu Santo está dormido? No. Nos corrige. Podemos ver el sufrimiento en el corazón de David. Él sabe, fundamentalmente sabe y cree que Dios ya le ha liberado, le ha perdonado. Pero el Señor es Cristo, ya que Él aún no ha venido, no ha muerto, no ha resucitado, aunque Él fielmente cree,
Cristo iba a cumplir todo lo que en la Biblia está profetizada. Mediante la fe ya tiene la redención. Pero ya que Cristo aún no vino, Señor, cuando tú vengas, líbrame, líbrame, solo en tu palabra yo seré justo. Aunque todo el mundo me diga, tú eres un homicida, tú eres hipócrita, bueno, está bien. Pero cuando tú realmente conforme a esta gran profecía, te mueres. Paga la paga de mis pecados. Sé que ya la haya pagado, por fe puedo decirte, pero aún físicamente no se ha cumplido. En tu palabra, solamente en tu palabra seré justo, dice. Porque oraba así, le recupere el gozo de la salvación. La integridad. Yo agradezco al Señor. Finalmente David pudo salirse de esta oscuridad. Por su siervo Natán. Vamos a regresar. Segundo de Samuel, capítulo 12. Versículo 15, y Natán se volvió a su casa. Mismo capítulo, versículo 24 y 25. Y consoló David a Betsabé, su mujer, llegándose a ella, durmió con ella. Ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán, profeta. Así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. El hijo de adulterio, como parte de la disciplina, se murió. Después David consoló a Betsabé, porque ella está muy herida. Entonces reconoció su error y su pecado, pero de toda la manera, de esta forma ella llegó a ser la esposa de David. Y consoló. La parte más negativa de vida de David se vuelve en una parte de bendición finalmente. Ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán, profeta, así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. Segundo de Samuel capítulo 12 nos describe muy bien la política de Dios, cómo ministra en el mundo, a través de su mensajero, su siervo. Aunque David era un gran hombre de fe, pero cuando él mismo cayó en gran oscuridad, no tenía capacidad para salirse de aquella oscuridad por sí mismo. En mi vida Dios envió a su siervo. Por su ayuda pude entender, comprender, creer en el Evangelio. Por el ejemplo de su vida, pude crecer en la palabra del Señor. Yo soy un deudor. Yo soy un resultado de tantos amores, tantas gracias, favores. No puedo olvidarme de aquella gracia, aquel amor. Una persona que realmente se siente deudor jamás puede hacer una vida natural.
en toda su vida lleva el peso de la gracia, el peso del amor, el peso de aquellos favores. Después de haber recibido tanta gracia, tanto favor, tanto amor, yo no puedo volver a la vida normal de una persona, sino me siento retado por el Espíritu Santo. Debo llevar la vida de una persona pública. Lo que Cristo me ha dado, debo impartir. Todas las bendiciones que he recibido, debo compartir. Todos los dones que me ha dado, tengo que compartir con los demás. La vida de ustedes también. Ninguno de ustedes por sí mismo nació. Para que ustedes pudieran estar en ese lugar, entiendan, que tomen en cuenta, hubo mucho sacrificio. Fundamentalmente el Señor Jesucristo, los apóstoles, muchos cristianos anónimos, ni siquiera sus nombres, sus caras conocemos, de los siglos pasados. En esa época, unos siervos consagrados con el Evangelio, con el Señor Jesucristo, se dieron sus vidas como el resultado. Esta gran salvación llegó a nosotros. Todos de ustedes son deudores. Amén. Amén. Son deudores. Los jóvenes que participan en el servicio voluntariado son deudores. Hay muchos jóvenes, muchas personas aún no conocen estos favores de Dios, esta gracia de Dios, este amor de Dios. Entonces nosotros, ¿cómo debemos vivir? Yo en toda mi vida debo llevar en cuenta los siervos, la iglesia, el Señor Jesucristo. Gracia, amor, favores que me han dado en toda mi vida. Hermanos, un día en nuestra vida llegó un siervo de Dios como Natán, y por el cual pudimos oír el Evangelio, pudimos creer, recibimos la salvación, inició una nueva etapa de las vidas. Después de haber recibido la salvación, muchas veces hemos caído en diferentes errores. Cada vez que nosotros estábamos rodando sobre aquel lodo, Dios enviando a su siervo como Natán, como su iglesia, a veces nos regañó, reprendió, nos exhortó, nos consoló. De esta manera nos levantó de aquel lodo. Somos resultados de amores y favores, gracia de nuestros padres. El resto de nuestra vida, todo lo que hemos recibido, tenemos que repartir. A muchas personas esa deuda no podemos pagar. La única manera, como hemos recibido, regresar a muchas personas aún no lo conocen, no lo saben. Amén. Amén. Hoy hasta aquí compartimos.